Yo sé que lo que más va a llamar la atención de este video son mis rulos. That's the whole point. ¡Volvimos! Porque como siempre volvemos. Hola a todos, yo soy Becha y este es un video sobre peronismo y feminismo porque, claro, hay una extraña obsesión con decirnos a las peronistas que no somos suficientemente feministas. La idea de este video es recuperar un poco de la historia del peronismo porque esto es muy difícil de decir y va a ser muy difícil de entender para algunos, pero la mayoría de los derechos que conseguimos las mujeres en este país fueron gracias al peronismo. Antes de continuar, ya saben lo que tienen que hacer. Si les gusta el video, likeen, compartan, comenten y todo eso que ayuda al algoritmo. Porque está bueno, ¿me entendés? Pues está bueno, vos, yo, ahí pasan cosas. Quizás este video lo vea alguien que todavía no sabe que es peronista. Quizás le ayude un poco. No sé, quizás no sirva de nada y solamente sea un poco de entretenimiento para eso. No sé. En fin. Difícilmente con este video hagamos grandes aportes teóricos y analíticos sobre lo que fue el peronismo y sobre específicamente lo que significó el 17 de octubre en este movimiento zarpadísimo que, digamos, es referencia en todo el fucking mundo. Pero vamos a hacer un poco el esfuerzo igual y que salga lo que Dios y Perón quieran. Arranquemos con un mini resumen de lo que sucedió el 17 de octubre. El 17 de octubre de 1945, Perón formaba parte de un gobierno que había hecho la revolución del 43. Esa revolución puso fin a la década infame, que si no saben bien lo que es, pueden googlear, pero básicamente fueron 10 años, un poquito más, de el robo de elecciones. En ese momento Uriburu le hizo un golpe a Irigoyen, quien era un presidente radical, el primero elegido por el voto popular, luego de la sanción de la ley Sáenz Peña, y Perón llega con un grupo de militares. Sí, Perón era milico, no sé por qué tienen la fucking obsesión de decírnoslo todo el tiempo como si no fuera parte inherente de nuestra puta historia, pero en ese momento Juan Domingo Perón ocupaba 3 carteras muy importantes del gobierno. Era ministro de guerra, era el vicepresidente y además manejaba la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde ese lugar, básicamente, Perón va a cambiar la historia. O sea, dio más derechos a los trabajadores y las trabajadoras que en tu sueño comunista más húmedo que puedas tener. Perón empezaba a tener grandes detractores en varios sectores de la sociedad. Por supuesto, se lo quisieron cargar, así que se lo llevan preso a Martín García. Luego de su detención, miles y miles de descamisados llegaban a la Plaza de Mayo por primera vez. La Plaza de Mayo era un lugar bastante oligarca, solo podían caminar gente con traje y corbata básicamente. Gracias a la movilización popular lo liberan a Perón y el resto es historia. Recomiendo muchísimo leer algunas expresiones de la derecha oligarca y gorila de ese momento que expresan muy bien cómo se veía en ese momento todo lo que había sucedido en el 17 de octubre de 1945, Borges, Sarlo, Estrada, Victorio Campo, entre otros. Pero hay un dato fundamental del 17 de octubre de 1945 que a mí me gustaría retomar, que tiene que ver justamente con las muchachas peronistas. Siempre se piensa el 17 de octubre como un día de puro huevo en la plaza, pero ya en ese momento el peronismo, que todavía no tenía el mote de peronismo, había logrado empoderar a miles de mujeres que se acercaron a la Plaza de Mayo y comenzaban a escribir su historia en la política. Va a ser la señora Eva Duarte de Perón la que marcaría a fuego esta etapa, aunque Diana Mafia no esté tan de acuerdo con eso. Eva Duarte va a nacer el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, una localidad de la provincia de Buenos Aires. Es hija de Juana Ibarguren y Juan Duarte, quien no la reconoció como sí hizo con otros hijos. En 1935 viaja a Buenos Aires a probar suerte como actriz y hasta 1942 solo consigue papeles menores en revista y en teatro, pero va a tener un poquito más de éxito en la radio. En 1944 conoce a Perón en un acto de beneficencia para las víctimas del terremoto de San Juan. Con Perón, luego de la jodita de 1945, se va a casar. Mi tesoro adorado,
Solo cuando nos alejamos de las personas queridas podemos medir el cariño. Desde que te dejé allí sola, con el dolor más grande que puedas imaginar, no he podido tranquilizar mi triste corazón. Hoy sé cuánto te quiero y que no puedo vivir sin vos. Esta inmensa soledad está llena de tu recuerdo. Hoy le he escrito a Farrell para que acelere mi retiro. En cuanto salga, nos casamos y nos vamos a cualquier parte a vivir tranquilos. De casa me trasladaron a Martín García y aquí estoy, no sé por qué y sin que nadie me haya dicho nada. ¿Qué me decís de Farrell y de Ábalos? Dos sinvergüenzas con el amigo. Así es la vida. En cuanto llegué, lo primero que hice fue escribirte. Espero que te haya llegado la carta certificada que te mandé. Te encargo, le pidas a Mercante que hable con Farrell para que me dejen tranquilo y nos vamos al Chubut, los dos. Debes estar tranquila y cuidar tu salud. Mientras yo no esté, para cuando vuelva. Cuídate, por favor. Y no te preocupes por mí. Eso sí, quereme mucho. Hoy lo necesito más que nunca. Tené calma y aprende a esperar. Todo terminará y la vida será nuestra. En cuanto a lo que he hecho, estoy justificado ante la historia. Voy a escribir un libro sobre esto y lo voy a publicar cuanto antes. Veremos entonces quién tiene razón. Muchos, pero muchos besos y recuerdos para mi chinita querida, Perón. Yo no creo ni un poquito que estos dos planearan irse a vivir al sur como si nada pasara y como si su importancia en la historia sea completamente irrelevante. O sea, realmente pensar que se podían borrar así nomás, como tipo tranca y hipearla, elijo no creerlo. Pero gracias al universo y a la carta astral de nuestra patria, eso no sucedió. Y en 1946 Perón gana las elecciones con el 54... Casi, esa es otra. Con el 52% de los votos. Y ahí empieza la verdadera historia del pueblo trabajador. Desde ese momento, Evita, básicamente desnuda, montada en un dragón tirando lanzallamas de fuego, comienza su tarea de visitar hospitales, hogares de huérfanos y todo un trabajo de articulación social e interlocución con los sindicatos. Es interesante esa parte de Evita porque siempre se la piensa desde su lugar en la Fundación Eva Perón, pero poco se habla de la Evita rosquera, la verdadera conductora legítima de los movimientos sindicalistas de la época. Evita tenía 27 años, man. 27. O sea, a mí me faltan 2 años para eso, ¿entendés? Tipo, y estoy muy lejos. O sea, es obvio que vos que estás viendo este video, que tenés más o menos 30, te querés matar. Same, sameado, hermano. Same, o sea, ¿qué cree que te diga? Y sobre todo, estamos hablando en un momento en el que las minas eran todas putas, ¿entendés? Todas putas eran las minas. En la cronología de eventos afortunados de la época, Evita Perón impulsa el voto femenino en 1947. En 1948 crea la Fundación Eva Perón, que surge un poco en respuesta a la negativa de las mujeres de la Sociedad de Beneficencia de que Eva Perón fuera la presidenta. En ese momento se usaba que la primera dama fuera la presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Pero lo que decían era que Evita no tenía mucha experiencia y era demasiado joven. Anda frechurro, man. Anda frechurro. Ahí básicamente es cuando Evita se pone de orto ante la oligarquía y dice: más sí, yo voy a armar mi propia fundación, muéranse todos. Manga de gorilas. La fundación va a establecer una red de beneficencia y cuidados sociales en todo el puto país. Literalmente una especie de ANSES en ese momento. Desde la fundación, Evita va a ser... O sea, como que impensado, ¿me entendés? Como realmente. Un montón.
O sea, como que no entraría en este video todo lo que hizo, pero van algunos números. 13.402 mujeres consiguieron empleo gracias a la fundación entre 1948 y 1950. 22.650 camas tenían los 21 hospitales policlínicos construidos por la fundación en 11 provincias. 500 mujeres podían encontrar alojamiento en el hogar de la empleada, un edificio que se construyó en Avenida de Mayo y que tenía 11 pisos, de los cuales 9 eran dormitorios. El hogar estaba dirigido a todas esas mujeres que recibían un sueldo menor a 500 pesos, que no poseían vivienda ni familiares en la ciudad de Buenos Aires. 1.500 cubiertos era la capacidad del comedor del hogar de la empleada. Tenía precios bajos y estaba abierto a todo el público. Evita solía cenar ahí e invitaba como gente famosa y extranjeros que venían a visitar a la Argentina. Se realizaban diferentes veladas que se llamaban Peñas Eva Perón, entre otras cositas. 60.180 personas fueron atendidas al año de haberse habilitado el primer hogar de tránsito. Se construyeron 3, con un total de 1.150 camas cada uno. El objetivo era remediar la escasez de vivienda, dando un amparo momentáneo a toda esta gente. 20 países recibieron ayuda de la Fundación Eva Perón. Se le enviaban víveres, medicina y ropa. Más de 45.000 personas recibieron trabajo o vivienda en lo que duró la Fundación Eva Perón. 1.500.000 sidras y panes dulces fueron repartidos por la Fundación durante las fiestas cada año. 181 proveedurías fueron inauguradas por la Fundación para abastecer con artículos de primera necesidad a precios populares y de forma regular. 3 millones de libros y juguetes, máquinas de coser, bicicletas y prendas de ropa fueron distribuidas año tras año por la Fundación. Básicamente, la Fundación era un fucking imperio. Llegaba donde el Estado no llegaba. Evita tenía mucha conciencia de esto, pero entendió perfectamente que no significaba solamente una atención social, sino un empoderamiento de una clase que había sido abandonada históricamente por la oligarquía que siempre controló el país. Le devolvía la dignidad a la gente, la hacía feliz por un rato, mientras el peronismo en el gobierno se encargaba de dar y dar más y más derechos. La ley 13.010 del voto femenino, más conocida como Ley Evita, fue sancionada en Argentina el 9 de septiembre de 1947 y promulgada el 23 de ese mismo mes. Hasta ese momento, el sufragio universal era literalmente una mentira. La historia de este derecho no comienza con Evita y fingir que sí sería una forrada, pero lo que también es una forrada es cuando intentan borrar Evita del logro cívico más importante en toda la región y de la historia argentina, por supuesto. Se habla mucho de que la lucha por el voto femenino fue cooptada por el peronismo, en una especie de acto de demagogia. Pero la realidad es que ya desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón había encarado una política de empoderamiento de la mujer. Incluso había creado una división de trabajo y asistencia en la mujer desde la Secretaría. El 26 de julio de 1945, antes del 17 de octubre, en un acto celebrado en el Congreso, Perón explicitó su apoyo al voto femenino. El 3 de septiembre de 1945, la Asamblea Nacional de Mujeres, presidida por Victoria Ocampo, una alta gorila, resolvió rechazar el voto otorgado por el gobierno de facto bajo el lema de que el sufragio femenino sí, pero sancionado por un Congreso elegido democráticamente. Los sucesos del 17 de octubre, por supuesto, habrían pospuesto la discusión. La campaña electoral de 1946 habría puesto de manifiesto que ya sea con los votos del laborismo o con los votos de la Unión Democrática, en ese momento era en la oposición, la mujer, aún sin derechos políticos, había ingresado para siempre en la historia, de la mano del peronismo. Solamente faltaba la legitimación institucional. En ese marco, Eva emprende una campaña sin igual desde distintos sectores estratégicos, con legisladores, con los sindicatos, con las delegaciones que la visitaban, con las mujeres nucleadas en diferentes centros cívicos, a través de la radio y de la prensa. El mensaje de Evita iba dirigido a un extenso grupo de mujeres, quienes se vieron interpeladas por el mensaje y empezaron a formar parte fundamental de lo que venía. Realizaban mitines, hacían publicaciones, diferentes grupos de obreras empezaban a salir a la calle, pegando carteles por todos lados en favor de la ley. Centros e instituciones femeninas empezaban a hacer declaraciones a favor de la ley y las mujeres comenzaban a reconocer en Evita Perón su portavoz. El 23 de septiembre de 1945, luego de la sanción de la ley, la CGT organiza una concentración masiva en Plaza de Mayo y ante un público numeroso que concurrió desde temprano, Evita les hablaba así. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza
de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Cuatro años más tarde de la sanción de la ley, el 11 de septiembre de 1951, la ley se hizo realidad y 3.500.000 mujeres fueron a votar por primera vez. Eva María Duarte, a pesar de ser quien había puesto mayoritariamente el cuerpo en esta lucha, tuvo que votar desde el hospital donde estaba internada por un cáncer avanzado. El día que las mujeres en Argentina votaron por primera vez, se inclinaron en un 63% por Juan Domingo Perón. Durante esas elecciones, en las que Perón fue reelegido, Evita renunció a ser candidata a vicepresidenta. Luego de obtener el voto femenino en 1947, Evita comprendió que no alcanzaba con eso, y sobre todo que la existencia de la ley no garantizaba la presencia de las mujeres en las listas. Por esa razón, en 1949, junto con otras mujeres con las que venía haciendo política, deciden fundar el Partido Peronista Femenino. Debido a que posta el partido tenía organización autónoma, el 33% de los cargos que obtuviera el peronismo debían corresponderle al Partido Peronista Femenino. 23 diputadas nacionales y 6 senadoras, y si contamos a todas las legislaturas locales, 109 mujeres fueron elegidas gracias al partido. Las dificultades de las mujeres para acceder a los cargos era notoria, inclusive cuando se les había otorgado ese derecho. El ejemplo más claro de eso es que la Unión Cívica Radical no metió a ninguna mujer. ¿Qué puedes esperar? Todo el sentido del mundo, ¿o no? Un poco así. El PPF estaba organizado a partir de unidades básicas femeninas que se abrían en los barrios canalizando la militancia de mujeres. Las afiliadas participaban a través de dos tipos de unidades básicas: unidades básicas sindicales para las trabajadoras formales y unidades básicas ordinarias para las amas de casa, las empleadas domésticas y trabajadoras rurales. Dentro del partido no había ningún tipo de diferencias jerárquicas. El 11 de septiembre de 1951 se realizan las elecciones generales. Evita fue propuesta por la CGT para formar parte de la fórmula como vicepresidenta, pero debió renunciar a la candidatura, por un lado por la negativa y las presiones de ciertos sectores conservadores dentro del movimiento, y por otra parte, por supuesto, debido al cáncer que ya afectaba gravemente su salud y que la llevaría a la muerte un par de meses después. El resto de la historia es bastante conocido, pero siempre es importante resaltar porque hoy no seríamos las femininchas que somos sin la presencia de Evita en nuestra historia. Evita así se volvería en un ícono mundial. Representante de las causas justa, luchadora y pasional, podría significarlo absolutamente todo. Incluso se la puede pensar como feminista. Hay una frase muy famosa que aparece en La razón de mi vida, donde Evita dice esto: confieso que el día que me vi ante la posibilidad del camino feminista me dio un poco de miedo. ¿Qué podía hacer yo, humilde mujer del pueblo, allí donde otras mujeres, más preparadas que yo, habían fracasado rotundamente? ¿Caer en el ridículo? ¿Integrar el núcleo de mujeres resentidas con la mujer y con el hombre, como ha ocurrido con innumerables líderes feministas? Ni era soltera entrada en años, ni era tan fea por otra parte como para ocupar un puesto así, que por lo en general, en el mundo, desde las feministas inglesas hasta aquí, pertenece casi con exclusivo derecho a las mujeres de ese tipo. Mujeres cuya primera vocación debió ser indudablemente la de hombres. Y así orientaron los movimientos que ellas condujeron. Parecían estar dominadas por el despecho de no haber nacido hombres más que por el orgullo de ser mujeres. Creían entonces que era una desgracia ser mujeres. Resentidas con las mujeres porque no querían dejar de serlo y resentidas con los hombres porque no las dejaban ser como ellos. Las feministas, la inmensa mayoría de las feministas del mundo en cuanto me es conocido, constituían una rara especie de mujeres, que no me pareció nunca mujer. Hay muchas lecturas sobre ese momento histórico específico y el rol del movimiento feminista en todo ese bardo. Muchas integrantes de esos espacios feministas eran abiertamente antiperonistas porque veían en el peronismo
una especie de nazifascismo. Evita jamás se proclamó feminista, pero su obra, porque lo que hizo fue una obra de arte definitivamente, fue indudablemente feminista. El impacto de sus políticas en las mujeres de nuestro país no fue moco de pavo. Decía Evita, con las mujeres debe pasar lo mismo que con los hombres, las familias y las naciones. Mientras no sean económicamente libres, nadie les asigna ningún derecho. Me imagino que mucha gente verá en esta opinión mía, muy personal y muy mía, un concepto demasiado materialista. Encima de feminista, Evita era feminista popular, chupá la Mayra Arena. Eso cortalo, creo que está mal. Creo que está mal. Evita sudaba feminismo desde todos los aspectos de su vida. Sin hijos, laburadora incansable, no se dedicó en ningún momento al cuidado del hogar. Toda su vida la puso en función de la cosa pública. Pero también lo hizo desde los sindicatos, un espacio que al día de hoy está completamente masculinizado. Ella literalmente significó un antes y un después en la política. Realmente, ¿cómo no entiendo cómo la gente la detesta, tipo? O sea, sí lo entiendo, ¿me entendés? O sea, sí lo entiendo. Tuvimos que esperar 55 años para que apareciera alguien que nos haga sentir más o menos lo mismo que sintieron miles de argentinos y argentinas cuando Evita estaba viva. ¡Ay, llegó ella! Mirá. Cristina Elizabeth Fernández, la Cobra de Tolosa, era elegida presidenta de la nación luego de 24 años de democracia. Amada y odiada por igual. En realidad yo creo que todo el mundo ama a Cristina, solamente que tipo todavía no se quieren dar cuenta. Bueno, la historia los pondrá en su lugar, ni idea. Cristina también cambió todo para sí. Para muchos de nosotros poder ver a una mujer tan poderosa, cadena nacional, explicando los vaivenes de la política argentina, era recontra excitante. Asumió un rol histórico y sin bajarse de los tacos, gobernó 2 veces un país, la segunda con el 54% de los votos. Y resignificó junto a Néstor la justicia social en un país en el que el neoliberalismo había golpeado parejo durante muchísimos años. Ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, histórica incorporación de 2 mujeres a la Corte Suprema de Justicia, la UACHE, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la ley de parto humanizado, la ley de educación sexual integral, la ley de fecundación asistida, el primer protocolo nacional de acceso al aborto no punible, la ley de protección integral a las mujeres, el reconocimiento de las empleadas domésticas, la ley de jubilación de amas de casa, el plan Cunita. Solo algunas pruebas para sus cero dudas de que se puede poner a un país de pie en lo económico y avanzar en una agenda de géneros para reducir las desigualdades que algunos tienen el tupé de llamar secundaria. Cristina, como muchas madres, tuvo que fumarse a su hija hablando en la mesa sobre el uso de misoprostol. Se dejó influenciar por Florencia y cambió su visión política respecto del aborto. Aportó su voto desde el Senado en el debate de 2018 y convocó a reactualizar la doctrina justicialista. Porque en realidad creo que tenemos que entender que, y sobre todo también desde mi propio movimiento político, tenemos que entender también que vamos a tener que incorporar la cuestión feminista. A lo nacional y popular que caracterizó al peronismo durante décadas y que luego de la década de la dictadura incorporamos la cuestión democrática y entonces dijimos somos nacionales, populares y democráticos, vamos a tener que incorporarle nacional, popular, democrático y feminista. Y ahora voy a citar a la Inca porque esta parte me gustó muchísimo. La loca, la chorra, la bipolar, la pitoniza autoritaria, la primera mujer presidenta reelecta en América y la segunda más votada en Argentina después de Perón. Hoy sigue en pie y es un punto de referencia transparente. Sabemos quiénes son sus opositores y quiénes la sostienen. Y eso aclara bastante la dinámica posicional en la política del país. Buenas medidas en su hacer, supervivencia, capacidad de metamorfosis y enclave de posiciones es mucho más de lo que varios han logrado. La historia la pondrá en su lugar porque Cristina ya ocupa nuestros corazones. No hay mucho más que agregar en este video. Los debates que nos quedan son propios de la actualidad y intentar hacer un análisis sobre eso me parece que sería un poquito irresponsable. Será tarea de las feministas peronistas hacernos cargo de la que nos toca. Para mí la certeza es que nos corren tanto por izquierda como por derecha y eso me da la pauta de que bastante bien encaminadas estamos por la tercera posición, por supuesto. Si Mansur, si los planes, si el escrache, si el punitivismo, si Dragon Ball Z, si las feministas macristas, si las gorilas de siempre, si Sorora, si boluda, si no hay vaginas en la mesa, si las putas, si la obsesión por las carteras de Cristina, si el pañuelo celeste, si la deuda, si la feminización de la pobreza, si el DNI no binario, si estamos distraídas. ¿Dónde mierda están las feministas? En el peronismo.
¿Dónde va a ser? Gracias, amigues, por llegar hasta acá. Si les gustó, ya saben lo que hay que hacer. ¿Nos vemos en la plaza? Viva Perón, carajo.